Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre los empleados públicos en Chile, porque salió hace poco una encuesta dentro del mismo estado, así que todos estos números que les voy a decir son los que los mismos funcionarios públicos están reconociendo. Así que probablemente tienen que imaginarse que esto es un al menos, porque hay mucha gente que cuando le preguntan estas cosas no lo va a revelar, así que probablemente sea mucho más que los porcentajes que estamos dando, que ya son altísimos de lo que vamos a ver, pero que muestran el nivel de nepotismo, falta de preparación y básicamente ineficacia del Estado chileno y la cantidad enorme de funcionarios públicos que están simplemente ahí por, bueno, ¿por qué será? Por nepotismo. Por ser básicamente familiar de un político, porque había que crear puestos de trabajo con el Estado para bajar el desempleo artificialmente, funcionarios que hacen mal su trabajo, pero siguen ahí porque es casi prácticamente imposible expulsarlos de su puesto. Vamos a entrar en esos detalles por este estudio que hizo el mismo Estado, así que insisto, estos datos que van a ver a continuación son al menos esto, es un piso. Lo más probable es que sea mucho más que los números que les voy a dar, porque muchas de estas cosas se revelaron preguntándole a los mismos funcionarios públicos. Entonces esto es lo que ellos revelan, pero probablemente sea mucho más. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Antolín, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a través de Flow. Así que muchas gracias, te agradezco tu aporte, gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante. Y si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único, como lo hizo este suscriptor, o desean hacer un aporte voluntario mensual como aquellos que aparecen al final del video, pueden hacerlo justamente viendo abajo el comentario que está fijado y decidir hacer un aporte voluntario único o un aporte voluntario mensual. ¿Y qué es esta noticia justamente que se reveló? Esta noticia tan interesante. Que hubo una encuesta por parte del Estado, por la Encuesta Nacional de Funcionarios Públicos, la primera de su tipo, y esta es hecha por el mismo Estado. Entonces le hicieron una encuesta a 21.443 funcionarios públicos de 65 instituciones distintas del Estado, haciéndoles distintas preguntas. Y una de estas preguntas, que va a haber dos que creo que son muy relevantes, pero una de estas fue básicamente decirles cómo consiguieron su trabajo, si fue por mérito, cómo lo consiguieron. Y un 36% de los funcionarios públicos reconocieron que habían llegado a su puesto por nepotismo y solo un 43% declaró sentirse capacitado para hacer bien su trabajo. Lo que es bastante raro porque un porcentaje altísimo de estos funcionarios públicos, un 91% se sentía orgulloso de su trabajo y un 86% decía que tenían un efecto positivo en la vida de la población. Lo que me parece que hay una distorsión de la realidad enorme dentro de estos funcionarios públicos, porque si solo un 43% reconoce, y estos están asumiendo que ellos lo reconocen, dicen tener la preparación para hacer bien su trabajo, y un 34% revela, disculpen, un 36% revela que llegó por nepotismo a su puesto de trabajo en el servicio público, me parece que hay una distorsión con respecto al efecto que ellos creen que tienen sobre la población. Yo diría, y aquellos que no son estatistas pueden observar esto, que son más bien una carga sobre la población más que un aporte. Pero esto qué nos revela? Que hay un 36% de todos los funcionarios públicos, que son al menos 1 millón, y este número ha ido aumentando, así que probablemente sea mucho más en la actualidad el número de funcionarios públicos, que reconocen que llegaron a su puesto por nepotismo, por pituto, como se le dice en Chile. Ahora, ¿qué significa esto? Que llega ya sea porque un partido político les dio el puesto de trabajo por ser parte del partido, porque es familiar de algún político o de funcionario público, o lo que usualmente ocurre, y no es tan raro, es que se creen nuevos puestos de trabajo en el Estado porque el Estado quiere bajar artificialmente el desempleo, entonces dicen ya, vamos a crear nuevos puestos de funcionarios públicos, se contratan personas que muchas veces no hacen bien su trabajo, son extremadamente ineficientes, a veces faltan al trabajo y jamás los expulsan. Y eso simplemente tratan de disimular el desempleo contratando personas en el Estado que se financian con el dinero que trabajan el resto de la población, aquellos que trabajan de verdad y producen, que son en el mundo privado, pero es para justamente crear estos puestos de trabajo. Y esto nos demuestra justamente un problema bastante grande porque tomamos en cuenta que al menos un 36% llegó por nepotismo y reconoce un 43% que está preparado para hacer su trabajo y asumiendo que estén realmente preparados. Eso nos hace notar que hay un número impresionante de funcionarios públicos que primero no deberían estar en su cargo porque llegaron de manera bastante ilegítima. En segundo lugar, vemos que hay un 43% que se declara preparado para hacer bien su trabajo, lo que nos muestra que en realidad un 57% de todos los funcionarios públicos en Chile
al menos porque un 43% de ellos creen que están preparados para hacer su trabajo, y eso es distinto a lo que sea en la realidad. Pero al menos un 57% ni siquiera está preparado para hacer bien su trabajo y aún así se les pagan unos sueldos altísimos. En el año 2018 los funcionarios públicos aumentaron de manera sustancial. Se crearon 31.000 puestos de trabajo en el Estado con funcionarios públicos que tienen un sueldo altísimo. Y eso tomando en cuenta además los aumentos de sueldos que tienen constantemente junto a sus bonos millonarios pagados con nuestros impuestos. ¿Cuánto es el número de funcionarios públicos en la actualidad? De acuerdo a los últimos registros que tenemos, y estos son del 2018, así que probablemente este número esté cerca de 1.200.000 en la actualidad, tal vez más. Pero se decía que había 1.000.000 a mediados del año 2018. En la actualidad puede que sea más, 1.200.000 probablemente sea el número actual de funcionarios públicos. Y estos funcionarios públicos, que vemos que más de la mitad no está preparado para hacer su trabajo, de acuerdo a sus propias declaraciones en esta encuesta que hizo el mismo Estado, así que probablemente los números sean más altos, y que reconoce justamente un 36% que llegó por nepotismo. De este grupo de personas que tienen una posición tan privilegiada en nuestra sociedad, que se financian con nuestro dinero, tenemos que observar que no ganan unos sueldos miserables, sino que al contrario, además de ser casi imposible despedirlos, tomando en cuenta que van creciendo cada año, que ellos mismos declaran que llegan por nepotismo, por pituto como se le dice en Chile, y que además solo un 43% dice estar preparado para hacer bien su trabajo, y eso es lo que ellos reconocen, así que probablemente son menos todavía. De este grupo de personas uno diría, bueno, por lo menos deberían ganar un sueldo más bajo que en el mundo privado porque son tan ineficientes, vemos que muchos son por nepotismo y por lo mismo no hacen bien su trabajo, pero al contrario, ellos ganan mucho más que aquellos que trabajan en el mundo privado. Porque podemos observar, y esto es una noticia que salió a finales del año 2019, que fue un estudio que se hizo y se demostró que aproximadamente un funcionario público gana el doble que un funcionario privado, trabajando menos y siendo casi imposible, prácticamente no se da que lo terminen expulsando de su trabajo. ¿Y cuánto es esta diferencia? Porque se observa que en el mundo público un 58% de los funcionarios públicos gana por sobre 1.000.000 de pesos chilenos, para que se hagan una idea. Y eso lo comparamos con que en el sector privado ese mismo porcentaje es solo un 19%. Pero no solo en esos sueldos, sino que en los cargos intermedios más altos, en todos los sueldos, incluso en los sueldos más altos, esos que dicen que son como la elite, podríamos decir, económica de distintas zonas de la sociedad, en el Estado también es mucho más alto y son más que en el mundo privado. Entonces lo que podemos observar es que además de ser ineficientes, ir creciendo y mantenerse con nuestro dinero, que todo esto lo sacan de nuestro bolsillo, se da la situación de que ganan aproximadamente el doble que aquellos que hacen el mismo trabajo en el mundo privado, trabajando menos, siendo más ineficiente, y que además uno podría decir si esto se financiara con dinero privado no sería un problema porque estarían gastando su propio dinero, estarían haciendo estas tonteras con su propia plata. Pero lo que ocurre en Chile, al igual que en otros países estatistas, es que además de toda esta situación injusta, se financia con lo que nosotros pagamos, porque el Estado se financia con los impuestos de la población, porque el dinero del Estado no sale del aire, no sale mágicamente, sale del bolsillo de todos y cada uno de nosotros que pagamos impuestos todos los días. Por ejemplo, el pan tiene un 19% de impuesto por el IVA, el alcohol tiene entre un 30 y un 45% de impuesto, el cigarrillo tiene aproximadamente un 85% de su precio de impuestos, el combustible tiene un impuesto específico y tiene además el IVA. Todos los productos tienen impuestos y pagamos impuestos altísimos que aumentan el costo de la vida artificialmente en todos los sentidos. Además de otros impuestos especiales a los medicamentos, que tenemos uno de los impuestos más altos del mundo en los medicamentos, también tenemos un impuesto altísimo a los libros, etcétera. Hay una serie de situaciones así. ¿Y para qué se da en la práctica? ¿Para qué? Para que se den situaciones como esta. Funcionarios públicos que no hacen bien su trabajo, que ellos mismos lo reconocen, un número que va aumentando constantemente, que ganan un sueldo que es aproximadamente el doble haciendo lo mismo que en el mundo privado, y que lo peor es que ganan estos sueldos parasitando del mundo privado, porque si usted trabaja en una empresa privada, probablemente le está parasitando el Estado con los descuentos legales que tienen que hacer y también con los impuestos que le pone a todos los productos. Todo para mantener a nuestros estimados funcionarios públicos. Ejemplos de esto, de esta situación tan particular del Estado y de nuestros funcionarios. Hay que ver el caso de los sindicatos estatales, al igual que las empresas estatales, porque además de estos sueldos millonarios y esta situación en que ellos mismos reconocen que no hacen bien su trabajo, pero igual se sienten bien consigo mismos, podemos observar que además tenemos los enormes y millonarios bonos que le dan a los sindicatos estatales y a los funcionarios públicos. Todos y cada uno de los años
los funcionarios públicos van a manifestarse para pedir un reajuste y un aumento de sueldo. Entonces todos los años le aumentan a los funcionarios públicos su sueldo, además de darles jugosos bonos pagados con nuestros impuestos, nuestro dinero. Y tenemos el caso de más particular, que aquí sí que es mucho más fuerte, de las estimadas empresas estatales, estas llamadas empresas de todos los chilenos. Y lo que ocurre en estas empresas, que se financian también con nuestros impuestos y que tienen unas pérdidas millonarias que pagamos nosotros, lo que podemos observar es que justamente a los sindicatos de estas estimadas empresas de todos los chilenos les pagan unos bonos millonarios. Por ejemplo, ENAP, que es la empresa nacional del petróleo, que fija los precios del petróleo en Chile y que se encarga de mantenerlos altos artificialmente con esta llamada ley de estabilización de precios, se les ha dado unos bonos millonarios a los sindicatos todos y cada uno de los años. Lo que se observó, por ejemplo, en el 2019, se pagó un bono de fin de conflicto por 70 millones de dólares. Y hay una crisis financiera dentro de NAP porque tiene pérdidas millonarias, pero aún así se les da unos bonos bastante jugosos a sus sindicatos. Tenemos situaciones como Codelco, que también sufre unas pérdidas millonarias y hace perder más dinero al Estado de lo que gana, lo que al final lo terminamos pagando nosotros porque el Estado, cuando le falta plata, ¿de dónde la saca? De nuestro bolsillo. Hace poco ocurrió que justamente el año pasado, no tan hace poco, en Codelco hubo hubo una huelga por parte de los sindicatos de Codelco. ¿Y por qué? Porque estos sindicatos estaban molestos, porque además de que no les estaban dando un bono tan alto como el que querían, millones y millones de pesos, no les estaban dando una cosa tan necesaria, tan esencial que se paga con nuestro dinero, que eran relojes de oro puro. Como pueden ver en la imagen, hubo una huelga y molestia de los sindicatos porque no le dieron relojes de oro puro, porque claramente nuestros impuestos y nuestro dinero tiene que ir dirigido a los relojes de oro puro de sindicatos de Codelco, claramente una necesidad nacional. Y eventualmente habían dicho que esto se canceló porque generó mucha controversia y molestia pública, pero eventualmente, posteriormente, cuando salió el tema de las noticias, Codelco cedió y le dieron a los estimados sindicatos sus relojes de oro, porque por supuesto que eso es una prioridad nacional y un gasto muy necesario de nuestro dinero. Entonces una noticia me parece que es para informar lo que está ocurriendo. Muchas personas no saben que se da esta situación. Muchas personas, y ustedes deberían explicárselo a aquellos que no lo sepan, no saben que pagan impuestos. A mí me ha tocado hablar con muchas personas que no saben que el pan tiene impuestos, que los medicamentos tienen impuestos, que el combustible tiene impuestos. Entonces hay que explicar estos temas. Y me parece muy novedoso estos resultados que son dados por el mismo Estado. Como dice aquí, encuesta nacional de funcionarios públicos, hecha por el mismo Estado. Y por eso no confío tanto en sus resultados, porque esto los hace ver muy mal y probablemente los números sean mucho peores. E incluso si estos números fueran tal como dicen ellos, que yo creo que son más altos y hay un mayor nivel de ineficiencia que el que se dice aquí, si asumimos que estos datos en realidad son honestos, podríamos observar que incluso estos porcentajes que se dicen serán peores, porque esto es lo que reconocen los mismos funcionarios públicos. Probablemente hay más que llegaron por nepotismo, por pituto, pero no lo quieren reconocer. También podemos observar que aquí, como dije, un 43% reconoce sentirse preparado para hacer su trabajo en el Estado. Y probablemente sea menos, porque hay muchos que van a decir eso por vergüenza admitir que son básicamente personas ineficientes en esos cargos. Y es muy importante saber estos temas, reconocerlos para que tomen en cuenta en qué se va nuestro dinero. Cuando dicen que no se pueden bajar los impuestos porque hay mucho gasto, este es el gasto al que se refieren. Cuando dicen que falta plata, que no hay dinero en el Estado, bueno, ahora pueden darse cuenta por qué no hay esa plata, dónde está ese dinero. Y hay que tomar en cuenta que justamente se van estas cosas porque en la última reforma económica que tuvimos en Chile, la reforma tributaria de Bachelet, ocurrió que de todo el dinero recaudado, un 55% se fue en burocracia, en funcionarios públicos, en todos los gastos de intermediarios, como esto. Entonces podemos ver que una de las razones grandes de por qué estamos endeudados es gracias a estos estimados señores. Y también podemos observar que cuando nos dicen que no nos pueden bajar los impuestos, que hay que subir el IVA, no, que no pueden quitar el impuesto a los medicamentos, el impuesto específico al combustible, que nos tienen que aumentar artificialmente el costo, es por razones como esta. Y realmente me parece que es inaceptable, pero ningún político está mencionando este tema, pero bueno, al menos yo quería que ustedes conocieran de esta temática y así lo pueden difundir de cierta manera.